A ver, vamos a empezar con esto. Les estoy haciendo caso a lo que me pusieron en la encuesta. A ver si hacemos vivo más temprano. A ver, vamos a acomodar esto. Y vamos a esperar a que YouTube se digne a enviar las notificaciones. Ay, ay, ay. A ver si aparece ya el vivo por aquí. Ahí está. A ver. Tu. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Vamos a ver si podemos arreglar esto. Ahora me van a decir ustedes si se ve mejor que antes. ¿Se acuerdan que tenían unos problemitas con la luz? Díganme si se ve mejor que antes, si estamos bien de luz. ¿Qué es esto? Siempre aparecen cosas extrañas en las uñas de uno. ¿Qué onda? ¿No sale esto? ¿Dónde habré metido las manos? A ver, vamos a ver acá el chat. No, cuéntenme, díganme. Sí, perfecto, se ve, genial. Les cuento. No sé si lo publiqué en algún lado, creo que lo publiqué. Así que de iluminación los videos. Todavía estoy acá recalculando donde está enganchado el teléfono, que me quedó como más abajo, entonces encima se ve más cerca. Igualmente el gancho no, porque no es un trípode, bueno, el armatoste caserito que armamos para que yo pueda hacer los videos, que no es un trípode normal, sino que es una cosa que armó mi novio, que está buenísima, porque ven que queda perfecto. Tengo una forma de ponerlo más alto todavía, porque por ejemplo, si quiero usar la mano de práctica, me queda medio incómodo, bueno, ahora con este aro no sé, pero me queda como medio incómodo usarla tan bajita, ¿no? Como que la necesito más alta, porque para mí es incómodo trabajar. Entonces tengo esas dos opciones. A ver, a ver. Hola, ando paseando por Tandil. Cuando llegue a Balcarce me conecto. Bueno, Tati, no hay problema. Se ve bien eso que son datos, dice. Genial. Marico dice perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, nada, tengo ganas de arreglar este desastre de toda esta piel muerta que tengo alrededor. Y hoy anduve de compritas porque no sé si vieron, bueno, las que me siguen, que vienen del grupo de... hay un grupo que se llama Universo de Uñas Argentina, que ya me invitaron dos veces a hablar sobre Press on Nails, que bueno, es un tema que, que me sale bien, digamos. Y estuve ahí de invitada dos veces. Y mañana a las 19 en vivo por acá, por mi canal, vamos a hacer la se me quedó pendiente la otra vez. Así que si ustedes quieren, si no están todavía en el grupo y quieren ver la primera parte, la pueden ver en el grupo este que les digo, Universo de Uñas Argentina. Y después tienen mañana a las 19 horas Argentina, voy a estar acá conectada haciendo eso. Así que por lo pronto, por ahora, lo que voy a hacer, no sé si después me voy a hacer algo o no, pero por ahora lo que voy a hacer es empezar a arreglar este desastre. Bueno, cuestión que anduve de compras porque en el vivo ese, que eran como 180 en el grupo, que estaban online, más todas las que lo vieron después, la verdad que estoy, no sé, fascinada, emocionada, no nada. No puedo creer que haya habido tanta gente en vivo en ese momento, que se nota que es un tema que realmente les interesa y es un tema que a mí también me gusta mucho y me gusta mucho hablar de eso. Así que creo que en eso coordinamos todas y está muy bueno. Así que en ese vivo me preguntaron por unos tips específicos. Así que hoy anduve recorriendo tiendas de insumos a ver si los conseguía. Mañana les cuento, no voy a adelantar nada. Y aparte me compré estas tres fresas que, bueno, nada, para ir probándolas. Tenía ganas de comprarme esta, en principio, para... nada, para el tema este de limpiar cutícula, hacer limpieza profunda de todo el área alrededor de la uña. Y aparte quería probar alguna fresa de tuxteno, saben que a mí me encantan las de tuxteno,
para sellar cutícula, porque estoy haciendo un perfeccionamiento que os conté en acrílico para poder enseñarles mejor, porque si bien me salen las uñas, no se desprenden y todo lo que quieran, no es un producto que yo trabaje constantemente y la verdad es que no me siento completamente, o no me sentía antes de empezar el perfeccionamiento, completamente, no sé, como segura como para decir, bueno, les enseño bien. Entonces, como yo quiero enseñarles bien, dije, bueno, todas tenemos que hacer perfeccionamientos y seguir aprendiendo. No soy distinta a ustedes, así que yo también. Así que bueno, me anoté en uno y en eso andamos. Cuestión que quería unas fresas mejores para sellar área de cutícula y voy a probar con estas dos, a ver cuál me gusta más. Eso lo vamos a ver en algún otro videito. Todavía no las probé, las compré hoy. Y bueno, por otro lado tenemos esta, que acá dice la graduación y bla bla bla. Y vamos a ver qué tool. Vamos a ver, ¿alguno la tiene? Esta y le gusta para limpiar área de cutícula y demás. Yo la toco y parece que no fuera nada. Porque ya saben que yo me lo hago con estas y con estas pedorritas. ¿Sí? Entonces vamos a ir intercalando, vamos a ir probando a ver qué onda. Quiero probar qué onda esta. Uy, ya. A ver, bueno. Creo que ahí no entra más. A ver, vamos a ver si todo anda bien. Hola Flor, Belén Barrios, ¿cómo estás? Te extrañaba, dice, qué linda. Sí, ahora estoy haciendo un poco, voy a tratar de hacer más vivos. Lo que pasa es que después de 9 meses de no ver a mi familia, porque saben que viven en otra ciudad, vinieron un mes por las fiestas y demás. Entonces también por eso no estuve haciendo videos y bla bla bla. Pero bueno, ahora ya estoy sola de nuevo. Bueno, con mi novio que vivo, por supuesto. Pero quiero decir, no están acá en la ciudad, entonces voy a tener más tiempo para ponerme al trabajar en hacerles buenos videos y buen contenido. Cami dice, hola, estoy aprendiendo mucho con tus videos. Gracias, Cami, me alegro. Es la idea, que todas aprendamos juntas. ¿Qué onda esto? Ah, si no le subo las revoluciones no va a andar nada. Cómo vibra esto. Ah, pues está re bajito. A ver, ahí va. Es súper suave. Ustedes no hagan esto, que estoy haciendo. No hagan esto en sus casas. Lo estoy haciendo muy despacito. Igual calienta, eso es lo que no me gusta. Uy, que toqué. Eso es lo que no me gusta de las de cerámica. Que calienten. Pero bueno, es la que conseguí, así que vamos a ir probando. Genial, a mí siempre me avisa, así que cuando puedo estoy mirándote. Gracias, Flor. Bueno, a ver, vamos a empezar. Voy a poner una servilletita abajo para que vaya cayendo acá y no me arruine el tapetito este. Entonces me dijeron que se ve bien y se escucha bien, así que yo me mando. Sanitizamos. Esto ya lo había sanitizado antes, pero bueno, para que lo vean. Primero empujo. Díganme si quieren que le haga más zoom o algo. Daniela Rivas dice, perdón si leo mal, lo que pasa es que estoy leyendo de un celular que tiene la pantalla rota y... Ah, sí, Rivas, ahí se corrió el comentario y vi bien. Justo me quedó el apellido en la ranura. Hola Reina, me encanta todo lo que haces. ¿Qué brocas me recomendás para hacer manicura rusa? Recién estoy empezando. Bueno, en principio, lo que yo siempre recomiendo es que de manicura rusa hagan un curso. Y ahí les van a especificar bien, porque yo no soy experta en manicura rusa como para decirte específicamente una broca. ¿Sabes por qué? Porque es muy específico. Yo no te puedo decir, o sea, no... A ver, no quiero decirte algo que no estoy completamente segura, ¿sí? El tema es que si vos no tenés, o sea, justamente estás recién empezando
y no sabes mucho de manejo de torno y demás, y no tenés mucha práctica, es un riesgo. En principio está el kit baratito este, que vienen las 4 juntas. Yo tengo un video donde las pruebo y donde intento hacer manicura rusa con estas e incluso con estas. Es medio un video, bueno, muy YouTube, ¿no? No tanto aprendizaje. Es más una prueba. Pero no sé no sé los nombres y los gramajes como para decirte, comprá esta, ¿me entendés? Así que prefiero no decirte cualquier cosa. Sí que sean así, bueno, vos le pedís a la chica para manicura rusa y vas probando. También yo soy muy partidaria de que cada uno puede usar con lo que mejor se acomode. Hay gente que no está de acuerdo con eso y que es muy fiel a un producto específico, a una herramienta específica. Y está bien, yo no te voy a decir que cortes cutícula con un tip, porque bueno, obviamente hay una herramienta para eso, pero lo que quiero decir es que como que uno se puede ir arreglando. Y también muchas veces cuando usamos el torno o drill o como lo conozcan, lo que suele pasar es que uno va tomando práctica, va tomando experiencia y va conociendo su torno, ¿no? Entonces conoce hasta dónde puede pasar tal fresa tantas veces, porque uno va practicando en uno mismo, ¿no? Hasta cuándo puede, o sea, hasta dónde puede llegar, a qué velocidad lo tiene que poner y demás. Si bien hay cosas muy técnicas y específicas, hay otras que son más bien de la práctica. Por eso te recomiendo que de manicura rusa en específico sí tomes un curso, porque si haces mal el trabajo de cutícula y te lastimás o lastimás a la clienta, siempre digo lo mismo. Por eso recomiendo que no siempre corten cutícula, porque podemos provocar una herida, que esa herida se puede infectar o queda abierta o sea, queda libre el paso a las bacterias y demás cosas que no queremos que entren en la matriz de la uña, en nuestro cuerpo y demás. Miren la cantidad de piel muerta que hay acá. ¿No les pasa a veces? Díganme si les pasa. Que a veces, no sé, cuando se ponen a limpiar y demás, como que pareciera después que como que les aparece más piel muerta. Ay, ay, ay. Bueno, no sé si me explico lo que quiero decir. A ver. Marijo dice, estoy mirando todos tus videos, son geniales y por vos me largué con las pres, soy de Entre Ríos. Bueno, un saludo a Entre Ríos, Marijo, y me alegro un montón que el curso te haya servido para, digamos, para tener la iniciativa, o no la iniciativa, digamos, el empujón para que le montes tu negocio, porque la verdad que es algo que está muy bueno. Y bueno, si justamente te interesa el tema Press-On, mañana a las 19 voy a estar en vivo hablando justamente de Press-On Nails, contestando todas las dudas que tengan, siempre dentro de lo que yo conozco. Como les digo, no me va a chamullarlas y decirles cualquier cosa. Así que bueno, ya saben, como recién, si hay algo de lo que no estoy segura o no sé específicamente, prefiero no decirles nada. Las que tenés ahí son de cerámica. No, estas, o sea, la que compré hoy, que puse acá, que la voy a probar ahora, sí es de cerámica. Pero estas no, estas son ay, no me acuerdo. No me acuerdo el nombre. A ver, alguna que está mirando ahí que me ayude. Que no me puedo acordar el nombre. Porque no es metal, claramente. Titanio no. Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, no me acuerdo. Las que son así tornasoladas, como esta, son de tungsteno, ¿sí? Después las que son así blanquitas, como esta o como esta, son de cerámica. Y estas no me puedo acordar el nombre. Y después estas supuestamente son de silicona, que son para pulir. Porque, datazo, para que anoten, y muy importante, cuando hacemos todo este trabajo de cutícula y demás, sea con el empujador y el cortacutículas, o sea con esto, o sea con lo otro, siempre hay que pulir el área que cortamos o de donde sacamos piel muerta para que no se siga abriendo la cutícula, ¿sí?
si les pasó ya que se hicieron una limpieza de cutícula y a los 2 días ya tenían todos los cortecitos de vuelta, es porque lógicamente la piel sigue creciendo, se sigue saliendo y no sellaron la cutícula. No el área de cutícula del producto de la extensión de uñas, sino la misma cutícula. No la pulieron, no la sellaron para que no se siga abriendo. Gracias por tu respuesta, sos una grosa. No, ¿de qué respuesta? Si al final no te dije nada. Ya me lo agendo, Dani, gracias. Flor dice, mis manos están igual que las tuyas, le hace falta una manicura rosa profunda, profunda. ¿Vieron? Cuando no hay tiempo para uno mismo es terrible. Carburo. Ah, capaz, ¿no? ¿Era carburo? Sí, es verdad, puede ser, puede ser. Bueno, a ver, vamos a empezar a probar esta. Ay, qué miedo. Ay, ay, ay. Chon, 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 chon. ¿Para qué lado gira? Ah, está girando para allá. Bueno, por ahora no quema y levanta. Se nota que genera polvillo. Pasa que a mí yo le tengo medio rechazo a las de cerámica, porque muchas veces me queman. Más allá de que no pase más de 3 veces por el mismo lugar, como que me queman. Y recuerden que con las fresas lo que hay que hacer es empujar la cutícula, ¿sí? Y no limar la uña, es decir, no hay que tocar la uña. ¿Bien? Acá lo que yo tendría que tener a mano, ojo, le pegué al aro. Siempre tengan a mano, que en este momento vaya a saber uno dónde está. Lo peor es que tengo varios y siempre que estoy en vivo desaparecen. Están los 2 caídos dentro del canasto, ahí está. Bueno, siempre tengan a mano un cepillo que sacuda bien, ¿sí? Porque lo que suele pasar con el torno es que levanta mucha cosa. ¿Y qué pasa? Seguimos pasando, pero no vemos qué es donde ya le pasamos, donde ya está limpio. Entonces, me está gustando esta para empezar a abrir. ¿Ahí se ve? Creo que sí, espero que sí. Espero que se vea bien. Y otra cuestión, hay que empujar la cutícula despacito, con mucho amor, ¿sí? Para que se empiece a levantar, a despegar un poquito de la uña. Y acá lo que yo podría hacer, lo que debería hacer si estuviera trabajando en una clienta, es cambiarle la dirección y ir para el otro lado. Pero a veces a mí misma se me complica, entonces sigo con la misma dirección y hago esto, que no está bien. Porque tenemos que hacer de la mitad hacia acá y de la mitad hacia acá. ¿Sí? Bueno, ahí le cambié la dirección y ahí empiezo a empujar de la mitad al otro lado. Y hay que tratar de evitar de tocar la uña natural con la fresa. Si bien esta es una fresa muy poco abrasiva, delgada y bla bla bla, no va a lastimar la uña, pero no hay que tocarla, no hay que dejar toda la uña rayada por esto, ¿sí? Si yo acá limpio, ven que yo, o sea, lo que ven acá es de que tengo las uñas arruinadas, pero no es de recién, ¿sí? Ya estaba de antes, es más, lo pueden ver en la foto de portada del video. Después le cambio la portada y pongo un antes y un después de la foto que puse horrible de cómo están ahora y vamos a ver cómo quedan. Si ustedes no tienen un drill o un torno, o como lo llamen, o máquina pulidora también lo llaman en otros países, si no tienen uno que cambie de dirección, que cambie la polaridad, van a tener que hacerlo, digamos, girando un poco el dedo como para no lastimar, ¿sí? A la clienta. Se busca la forma, siempre se busca la forma. Ahí la cambié otra vez, entonces paso otra vez por acá. Y ven como ahí ya la voy levantando bastante. Ahora lo que yo quiero probar es si esta sirve para empujar hacia atrás. Ven ahí cómo va levantando. El exceso, porque yo quiero probar evitar el alicate, ¿sí? Acá tendría que cambiarle la polaridad para darle para este lado. Siempre el torno lo tienen que usar así, digamos, derecho,
y sin tocar la uña, porque si lo usan a 45 grados, pueden provocar aros de fuego y esas cosas. Así que, ojito. El aro de fuego sería como que hacen un surco en la uña y cuando, les queda recontrasensible porque gastan un montón de ese pedazo de uña, por así decirlo. Flor, no sé cómo se llama la fresa. Es para manicura rosa, pero no sé el nombre. En el detalle de la cajita dice esto. Si esto te sirve, pero no sé cómo se llama, disculpame. No sé los nombres de las fresas. Sé que es de cerámica, porque bueno, lo veo, el material. A mí se me fundió el cable del torno, ¿sabes si se consigue solo o si tendrá arreglo? ¿Qué vos, Flor, tenías el mismo que yo? Fíjate, coso, de llevarlo a alguien que... a mí lo que me pasó es que se desconectaron los cables de acá adentro y los volvieron a fundir, digamos. No fundir, volver a... no sé cómo se llama. Como que los vuelven a enganchar, básicamente. Y todo bárbaro. Le suele pasar a este modelo. Ahí ven cómo quedó bien levantadita. No, esto está al revés. O sea, tendría que darle ahí. Está bien levantadita y lo que yo noto es que con esta no puedo llegar a la profundidad que me gustaría, ¿sí? O sea, ahí adentro. Aunque tendría que verificar primero con el cepillo. A ver, vamos a... no, claro, ¿ven? Sigue quedando ahí adentro célula muerta. Entonces, voy a pasar a usar las que ya tenía, que son más finitas. Ay, necesito un ventilador. Me da calor usar el torno en esta época. Bueno, en este caso yo tengo como opción de... uy, voló el barrilito. Como opción de finita tenemos esta del set este básico pedorro que viene con el coso este. Y si no, la del kit de manicura rusa de estas que mucha gente las critica, pero bueno. Como les decía antes, si uno tiene un buen manejo... perdón. Si uno tiene un buen manejo del torno, digamos, sabe medir hasta dónde va a ir su mano y demás, yo no le veo nada de malo, pero como les dije antes, no soy experta en manicura rusa como para bla, bla, bla. Entonces, lo que suelo hacer es ir bajando, digamos, de más gruesa a más finita, de acuerdo a la profundidad que quiero llegar. Ay, qué difícil se me hace a veces sacarlas de este torno. No hagan esto en sus casas. Entonces paso a esta que sería intermedia. Y ahora no me acuerdo para qué lado está, pero bueno, ya me voy a dar cuenta. Y lo mismo, tratando de evitar tocar la uña natural, pero si la toco con esta no me preocupo mucho. A ver, no la dejen 400 horas, pero no me preocupo tanto como si la tocara con una de estas, ¿me entienden? Porque estas son para uña natural. Entonces, no me hago tanto lío. Ahora lo que yo quiero es llegar acá a retirar esta célula muerta, levantarla al menos. Uy, otra vez. Chicas, me pego el aro de luz en la frente. Está súper pegado esto. Ahí, le doy para el otro lado. Yo creo que esto quede bien limpito. Si ustedes fueran a hacer semipermanente o esculpidas o algo de eso, tendrían que limar, o sea, preparar la uña natural antes de hacer esto, ¿sí? Porque si ustedes se ponen a limar ahora la placa ungueal, o sea, la lámina de la uña, lo que pasa es que, a ver, ahí voy con más profundidad. Les decía, lo que pasa es que con la lima pueden pasarla sin querer por toda esta parte que quedó sensible y quedó toda prolijita y finita de toda esta limpieza que estamos haciendo, ¿sí? Acá, si yo
no presto atención y le sigo dando y le sigo dando y le sigo dando, me provoca un aro de fuego, ¿sí? Por eso les digo que no hay que tocar con las fresas la uña natural. ¡Ay! Me pinché. Casi puteo en vivo. No, Flor, a mí, o sea, me lo arregló mi novio, pero fuimos a una ferretería primero a preguntar. O sea, abrió el lápiz y vimos que los cables estaban sueltitos, por eso no me estaban dando. Y nada, compró un cosito para soldar, uno así chiquitito. Soldó esos dos cables y ya está, volvió a andar al toque. Porque tiene dos cablecitos, tampoco es que es una cosa gigante. Sí, tengo el mismo número, Flor. Pero vos, ¿qué torno tenés? Ven, acá hay otro cachito que me gustaría que salga de una vez con esto. Y acá yo haciendo todos mis esfuerzos porque no se me nuble la vista. Y que salga con esto. Ahí va, ahí va, ahí va. Y no tocar la uña, es como todo un proceso. Hay que tener la concentración y encima hablarles a ustedes. Esto está difícil. Ahí. Ahí ya está suelto. Porque paso por abajo y se levanta. Entonces no tengo que pasar más por abajo porque no tengo que dañar mi uña. Hay que concentrarse. Ahí va. Bueno. Me cansé. Así que ahora voy a pasar, me cansé de levantar, voy a pasar al que tiene forma de bolita. Que hay unos que vienen más grandes. Yo quería comprar hoy una también y no quedaban de esas. Así que en el futuro la estaré comprando. Y esta que tiene forma de bolita, además de empujar, corta bastante. Entonces, ven, todo esto que ya tenía levantado, como que se va cortando también con esta. ¿Saben lo que a mí se me complica bastante? A mí las uñas me crecen para arriba. Y ven que me la estoy dejando crecer, entonces me choca acá. Y yo no quiero ponerla a 45 grados para no lastimarme. Pero no es tan fácil como parece. Ahí va. Así que bueno, acuérdense, las que les interesa el tema Press on Nails, únanse al grupo de Facebook, que no es el mío, o sea, el mío es el de comunidad, en Dani, etc. Pero en este grupo, que hay un montón de chicas y las administradoras son copadas, hay vivos todo el tiempo de temas así interesantes de uñas. Hay un montón de invitadas y bueno, como les decía, a mí ya me invitaron 2 veces y el vivo de mañana es la continuación, pero el vivo va a ser acá en mi canal esta vez, ¿sí? Pero es la continuación del vivo que hicimos allá en el canal de las chicas. El canal no, perdón, el coso, ¿cómo se llama? El grupo de Facebook de las chicas. El grupo se llama Universo de Uñas Argentina. Pero igualmente hay gente de otros países en el grupo también, así que... Porque el otro día vi que inclusive una chica comentó si le recomendaban marcas de... o dónde comprar productos de uña en Colombia, así que... Si me están viendo de otro país y quieren ingresar, no hace falta que sean de Argentina exclusivamente. Lo pueden hacer. Bueno, a ver qué estoy haciendo. Porque me veo de costado. Bueno, inevitablemente voy a tener que cortar un poquito. Porque no me está quedando como imaginé. O no, hoy no tengo paciencia.
Ahí va. A ver, acá quedó pellejito. Yo lo que tengo es que se me hace mucho... ¿dónde está? A ver, acá. ¿Ven esto? Como acá en donde están las anclas de tensión, el punto cero. Bueno, acá se me hace desastroso. Se me hacen siempre cueritos, o como se llamen. Y eso es re molesto, porque me pasa en todas las uñas, en todos los dedos. Y arreglarlo es un tema. Por más que me paso el pulidor y todo, yo creo que también, ¿saben cuál es el problema? Tengo como el tic o la manía, no sé cómo se llama, de llevarme mucho la mano a la boca, o sea, los dedos a la boca. No me como las uñas, pero sí me mordisqueo la pielcita. Así que bueno, por eso siempre me tengo que andar arreglando la pielcita de alrededor. En fin, vamos a pulir esto. El de tuya, no sé cuál es, pero nos fijamos. Yo solo uso el de bolita para preparar la uña y ya me sirve, queda prolijo ya. O sea, hago manicura combinada. Pero Flor, usás este en la... ¿Cómo lo hago? Me imagino que lo usás en la cutícula y no en la uña y que fue una cuestión de redacción. Quiero creer. Acá obviamente les conviene ir haciendo todos los dedos y no ir cambiando de fresa dedo por dedo, ¿no? Porque van a estar 40 horas, como yo. Entonces ahora, una vez que corté, paso esta de silicona o la de bolita o la de forma de honguito, la que tengan. Y con esta sellan muy bien toda esta área. Para que no se les siga abriendo. Digamos, cuando les empiece a crecer la pielcita de nuevo, no les quede la marca del corte, ¿sí? Creo que me quedaba más cómoda la otra. Hace como un mes que no hago esto. Por eso están así mis uñas. Sí me repujaba y demás, pero no... Sin cortar y nada profundo, básicamente. Oye. Ahí va, sí, con esta estoy más cómoda. Y acá lo mismo, lo ideal si están con una clienta es hacer la mitad para un lado y la mitad para el otro. Pero como me lo estoy haciendo a mí en una posición extraña, se hace como se puede. Bueno, yo creo que ya estaría. Ahora voy a limpiar con alcohol, así ven bien. ¿Ven cómo quedó? Miren, comparemos, por ejemplo, esta con esta. Ven que quedó bien limpita en todas sus áreas. Vamos a pasar la wipe. Sí, en la cutícula, bueno, genial. Ahí va. Ahí quedó. Prolijita. Esto no sé si es... A ver. Ahí como que quedó un cachito. Ahí está. Había quedado como muy profundo. Pero ¿saben qué? Estaba como pegado a la uña más que... No, ven, acá tengo que pasar de vuelta. Porque me puse a cortar. Qué loca que soy. Bueno, vamos a pasar de vuelta el cosito este. Un poquitito, apenitas por ahí. Para que quede selladito. Y no se me siga... no se me levante más.
cuando empiece a crecer. Ahí va. Ahora yo en esta, como ya les digo, por ahora no sé si me voy a hacer algo en las uñas, porque aparte tengo que practicar. Necesito mis uñas libres para el vivo de mañana primero, y segundo por el tema del perfeccionamiento que estoy haciendo, que les comenté. Así que bueno. Ahí va. Por eso no me voy a poner nada. Me voy a poner aceite de almendras en esa que ya está. Si fuera a hacer una preparación de... ¿cómo se llama? Si fuera a hacer una preparación, no. Una... aprovecho que no me voy a hacer nada y me pongo en toda alrededor y en toda la uña y hago masajito. Y que ingrese por todo esto que abrimos y limpiamos. Que ingrese, que se lo trague toda la uña. Que nos cuide todo nuestro dedito. Bueno, lo que les decía, si van a hacer un semi o algo de eso, no pongan el aceite ahora, ¿sí? En ese caso va al final. Si no, engrasamos toda la placa de la uña y después la aplicación se desprende, se nos sale. A ver. Y básicamente así quedó. ¿Se ve ahí? Creo que sí. Creo que se ve con detalle. Así que bueno, voy a seguir con el otro. Ya lo había repujado, eso me acuerdo. Y vamos a empezar como en el anterior. Ahora capaz lo que hago es... ¿cómo se llama? Voy a ir haciendo los 4 dedos, ¿sí? No me voy a detener a cambiar fresa por dedo, porque si no, no termino más. Eso lo hice como para mostrarles cómo terminaba hasta el final. ¿Saben lo que me falta? Algo para, tipo, apoyar mi mano. Algo lindo, un cosito cómodo, un aparatito, algo. Vamos a agarrar un polímero gigante, pero es medio feo esto para apoyar. Así estoy más cómoda. Y bueno, lo mismo. Voy a empezar a empujar. Pero no me queda cómodo, porque acá me quedaría cómodo. Como más alto. ¿Dónde lo puedo apoyar esto? A ver. A ver si uso esta caja. Pasa que se me va a llenar de polvillo. Bueno, pero ahí estoy más cómoda. ¿Y ahí ven bien ustedes? No, lo tengo que correr más. A ver. Si yo me pongo acá. Ahí. Se ve, ¿no? ¿Se ve bien por ahí? Díganme si se ve bien. Creo que sí. Es un super cambio, dice Flores. Sí. Están muy buenas las fresas estas. Por eso les digo, vayan probando lo que a ustedes les funciona, ¿sí? ¿Se ve? Sí, se está viendo. Entonces acá, para hacerlo como corresponde, vamos a hacer la mitad para este lado en todos los deditos, en todas las uñas, ¿sí? En todas las cutículas. Acá tengo un montón. Yo no sé si esto se está viendo. Sí. Ven si yo empujo ahí. Acá hay que abrir.
Esto tiene unas cantidades extremas de, de piel muerta. No encuentro mi comodidad, che. Necesito algo que me quede más cómodo. Y que obviamente ustedes puedan ver, porque yo tengo que encajar las dos cosas. Miren acá el super pedazo de piel. Recuerden tratar de no tocar la uña. ¿Sí? Esto es solo para empujar la cutícula, o sea, empujar un poquito la piel. Y que quede una zona limpia y más amplia después para trabajar también. Tiene esos dos objetivos. Necesitamos que esté limpia para que no se nos desprendan las aplicaciones. Y también por otro lado, por cuestiones higiénicas, ¿no? Obviamente. Bueno, ahí tenemos las 4 mitades hechas. Sacudo. Hechas con esta, ¿no? ¿Se acuerdan que después yo la cambié a la otra? Y ahora la prendo y la voy a cambiar de polaridad, o sea, para que vaya para el otro lado. Entonces voy a hacer la otra mitad. Esta, la del medio, creo que es la... Y estas dos son las más complicadas, me parece. Las que están más complicadas, ¿va? Las que tienen como más cantidad de célula muerta. La verdad que está buena esta fresa, ¿eh? No le tenía fe porque era de cerámica, pero va. No tiene un alcance muy profundo porque es gruesita, pero me levanta bien la cutícula, no me duele, no me estoy lastimando, no quema por ahora. No tengo ganas de hacer un review de hasta dónde quema. No tengo ganas de probar si me voy a quemar o no. O sea, si me quemo de casualidad se los cuento. Y a ver, esta me crece súper para arriba, así que siempre, agarre la fresa que agarre, siempre me queda una parte limada. Así que eso, no tengan muy en cuenta este dedo. Como les digo en todos los videos, nunca tengan en cuenta mis meñiques para ningún tema, para ningún asunto. Encima me tiembla, como para darle el broche de oro. A ver cómo van quedando. Bien, ¿ven? ¿Ven lo que les digo? Levanta, porque queda bien formadita, más cuadradita, pero no tiene profundidad. O sea, como no tiene punta, ¿me entienden? Porque tiene acá como punta redondeada, como más de seguridad. Que eso también está bueno para empezar a tantear la zona. No está mal. Ahora vamos a pasar a esta. Y a ver cómo puedo hacer. Para limpiar toda esta área.
A ver acá. Si levanta esto. ¿Ven acá lo que le digo de los pellejitos? O cueritos, o bueno, como los conozcan. Esto está bien pegado a la uña. Ahí se levantó. Ahí va. Eso capaz que... Bueno, voy a probar ahora con la de la bolita. Sí, a ver si lo saca. Si no, lo voy a tener que cortar. A ver este. Nah. Este también. Uy, cuánto que va. Salite. Bueno, no hay drama. Si no sale con esto, lo cortamos con el alicate. Acá. Está muy pegado esto, ¿eh? ¿Ven que si yo lo pongo a 0 grados, no llego a la cutícula? Eso es lo que les explicaba. Por eso siempre, en este caso, en esta uña, como ven que me crece recontra para arriba, se nota ahí, tengo que sí o sí ponerlo así y como que hacerlo medio flotado, porque si yo lo pongo a 0 grados me destrozo la punta de la uña. A ver, voy a pasar directo a la bolita y después si necesito vuelvo a la otra. Ahí está. A ver. Ah, está para este lado. Si ustedes sienten que les rebota, es porque lo tienen para la polaridad contraria. Ahí va. A ver ahí si saca esto. Quítate. No lo quiere sacar. Lo voy a tener que cortar. Pero sí, la bolita esta ayuda un montón a darle formita, a moldear la cutícula. Eso está muy bueno. Ahí, ahora la cambio de dirección, de sentido, de polaridad, de lo que sea. Ahí está, ¿ven? Ahí sí. Ahí me sacó todo. De este costadito. Creo que todo. Quedó un cachito, pero lo sacamos con alicate y ya. ¿Ven lo que les digo? Que vayan haciendo en serie todos los dedos para la misma dirección. Después hacen todos los dedos para la otra dirección. Y con eso les va a resultar todo el trabajo mucho más sencillo. Más rápido también. Si no tienen que andar cambiando todo a cada rato. Ahí lo cambié otra vez, porque quiero darle un poquito más acá, para estar segura. ¿Ven? Porque acá todavía tengo... Lo veo medio raro este. Rari. Ahí. Ahí acá. Cambio. Ah, algo que no estoy haciendo, que tendría que hacer, es ir pasando el cepillo, pero bueno. A ver, vamos a ver si me hice bolsa las uñas. Ah, también.
Bueno, ahora voy a retocar con el torno los pellejitos que no hay caso, que no quieren salir, con las fresas. Y ya después sellamos todas las cutículas con la pulidora. Un super cambio, dice Flor. ¿Qué torno tenés? Yo tengo el Mercedes 2000. Bueno, a ver, vamos a cortar. Acá. Hay mejores que el mío, ¿sí? Lo que pasa es que yo siempre les digo, yo no atiendo una cliente atrás de otra. No estoy todo el día usándolo. Entonces no necesito uno súper potente, ¿sí? Cuando pasó lo de los cables estuve a punto de cambiarlo por uno mejor. Pero bueno, se pudo solucionar y quedó ahí. Ahora los precios se fueron a las nubes, así que no. Prefiero invertir en otras cosas por ahora. Total, mientras funcione, cuando ya no funcione más, ahí lo cambiaré. Por ahora me sirve perfecto. Puedo hacer todos los trabajos que necesito. Lo tengo hace, no sé, 1.000.000 de años. Y todavía tira. A ver, listo. No hay pellejito. Acá. Ahí. No hay pellejito. Ahora este. Ven que yo acá parece como que me estoy arrancando todo, pero en realidad esto está medio sueltito ya. Solo lo estoy como agarrando. Porque fíjense que no me queda marca ni nada de eso. Igualmente, por más que no vea una marca, está bueno pasar la bolita que pule, ¿sí? Porque eso hace que nos dure más la manicura profunda esta que estamos haciendo. A ver. Perdón, acá no van a ver un cachito, pero es que no llego. Si se los enfoco no llego. A sacar este pellejito chongo. Y todavía no lo pude sacar, ¿pueden creer? Estoy toda torcida para tratar de sacarlo. Está más pegado. A ver ahí. No lo termino de poder sacar como me gustaría. Se endureció, no sé qué onda. A ver. Si lo empujo un poco con esto. Quizás después, como me pasó con el pulgar, aparece ahí, se afloja y lo puedo sacar. ¡Ahí salió, ahí salió! ¡Milagro! ¡Salió! ¡Sí! Bueno, a ver. Retoco acá. Y me queda este. Ahí. ¿Ven? Lo que estoy haciendo es levantar nada más. Esto que está medio suelto. Está suelto de la piel, pero está pegado a la uña. ¿Me entienden? ¿Me entienden? No es que me estoy cortando cutícula, estoy agarrando eso. Por eso también es que no me queda marca, porque lo que es de cutícula, por ejemplo acá, ahí sí, estoy agarrando de cutícula, ¿ven? Pero lo que era de cutícula ya lo separé con el torno. Y esto parece que lo estoy haciendo a la bestia, pero es porque
me lo estoy haciendo a mí misma. Y es la posición que encuentro. Siempre tengan en cuenta eso. A ver si puedo encajarlo acá. A ver. Y termino pasando esto. A ver si se terminó de despegar. Porque no me gusta pasar la fresa por la uña. Porque puede pasar lo que les comenté antes. Que se desgaste la uña. Etcétera, etcétera. ¿Alguna de ustedes conoce alguna lista de música sin copyright que pueda usar en los videos de fondo? Que esté buena, ¿no? Para usar en los vivos de fondo. Es como una de mis metas de este año. No metas, pero es como que está en la checklist y todavía no lo chequeé. Esta está medio de forma limada, esta también, así que voy a agarrar la lima. A ver. Vamos a emparejar esto. Redondearlas un poco más. Me las estoy dejando redondeadas porque estoy haciendo muchas prácticas con molde. Y también quiero que me crezcan con moldes de papel. Entonces, obviamente con los moldes de papel necesitamos que el punto cero de las anclas de tensión estén redondeadas para que sea más cómodo colocar el molde y más perfectito. Así que por eso me las estoy redondeando siempre. Pero antes las usaba más cuadraditas. Ahí va. Claro, todo esto estaba como redondeada, pero va creciendo y hay que ir manteniéndola básicamente. Ahora me tengo que poner a full con las clases del perfeccionamiento, si no, todos estos días que no estuve haciendo nada de uñas. Ahí va. Ahí está. Y bueno, ahora sí. Falta pulir. Me iba a pasar directo al aceite, pero no. No, señora. Ay, Dios. Qué duro es. El coso este. Uy, ¿dónde está? Acá. La bolita. Bueno, vamos a pulir. Todos los costaditos. Me salté no sé por qué. A tratar de que quede lo mejor posible. Y ahí va. Acá vamos a hacer así. Porque acá me había cortado un pellejito. Y había quedado bastante piel. Y finalmente esta. Vamos a pulir también toda esta zona.
Aunque acá me parece que hay que cortar un cachitín más. A ver. Quedó un... Sí. Vamos a emparejar acá. Y ahora sí. Ablandador de cutícula, sí, mal. Lo peor es que... ¿Dónde? No lo tenía acá. Bueno, pero tengo ablandador de cutícula. Yo siempre uso la misma. La misma que... Ah, la misma lista. ¿Cuál es? No sé cuál es. Para esto lo que te recomiendo son temas celtas, te da mucha tranquilidad a la hora de trabajar, hay mucha variedad, tendrías que escuchar y elegir. Ah, mal. Sí, algo así. O zen, música zen, ¿se dice así? Bueno, algo de eso estaría muy piola, para que se escuche de fondo. Aparte, nos relajamos todas, hacemos uniaterapia. ¿Arre? Bueno, creo que decir arre delata mi edad. Qué triste. Ahora sí, vamos a hacer lo mismo que en el otro, porque la idea de esto es que estén cuidaditas las uñas. No es para una aplicación, sino más bien como cuidarlas un ratito, que queden bonitas. Sí, uñaterapia. Tendríamos que hacer una cosa, posta. Me gustó eso. Una sección en el canal que sea uñaterapia. Y nos ponemos todas a hacer uñas, con música zen de fondo. Está bueno eso. Bueno, ahora sí vamos a esperar a que esto absorba un poquito como este. Y les muestro cómo quedó. Y hacemos la comparación con la otra. Con el monóculo no te digo a dónde. Y no te digo a dónde vamos a viajar. Me muero, me vuelvo loca. Ay, 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 ay. Me puse mucha cantidad, che. Bueno, a ver. Comparemos. A ver si se ve. Ahí. Las cutículas. ¿Se nota la diferencia? Díganme que sí. Yo la noto, claramente. Esas están como todas bonitas. No sé por qué se ve tan roja mi mano. Bueno, en esta se nota más. Acá tengo un pedazo de esmalte, o sea, de esmalte común. Ay, por favor, esto, miren esto. La piel ahí. Y esta quedó... Este es el reflejo. Pero ven que está... Está bien limpito. Ahí quedó como un cachito, ¿no? Parece. O no. Va, no sé. Porque como que se ve en la cámara, pero yo no lo veo. No, creo que es el reflejo. Porque no... En la reality no lo veo. Ahí se ve mejor, me parece. Desde este ángulo. Creo que así le da el reflejo del aceite con el aro de luz. Y no se ve tan bien. Ahí se nota más. Ahí, miren. Así como... Ahí. Bueno, ahora yo acá ya me puse el aceitito. No me voy a poner nada más. Porque nada, la idea es cuidarlas así un poquito. ¿Cuánto tiempo toma hacer la limpieza de cutícula? Depende, en hacérsela... A ver, en hacérsela a otra persona... Depende de la cantidad de célula muerta y pellejitos y todas esas cosas que tenga, ¿sí?
Pero si tiene poco, si la otra persona tiene poquito, yo no tardo más de 20 minutos. Y haciéndole todo despacito, paso a paso, ¿sí? Hay algunas que solo con una pasadita de la bolita, como decía Flor, o empujar nada más y no hace falta hacerle una gran limpieza, en 2 minutos lo hiciste. Pero si querés hacerla así profunda, 20 minutos si no tiene mucho. Y si no, te puede llevar más tiempo. Si es una chica o chico, bueno, que tiene onicofagia, que se come las uñas, que se muerde todo esto más que yo, porque yo me lo muerdo, pero no se nota tanto, ¿sí? Yo me muerdo acá de costadito, pero no tanto, no mucho. Si es una chica que tiene onicofagia y tiene que, ¿cómo se llama? Y tenés que limpiarlo un montón, y aparte es súper sensible, obviamente vas a tardar un poco más. Pero no te sientas mal si tardás por la cantidad de tiempo y demás. Porque es mejor un trabajo bien hecho y prolijito que tardes 2 minutos. Así que tranqui. Aparte si estás empezando, tranquila. Tómate tu tiempo y avanzá de a poquito. Ay, no sé qué toqué y se me fue el chat. A ver. Acá. Ay, ¿qué estoy tocando? Dani, con una clienta que te trae los dedos con pellejitos lastimados. No, claro, o sea, si te trae los dedos lastimados, a ver, si la herida está abierta no podemos aplicarle uñas y esas cosas, no es recomendable, porque es un desastre, o sea, le podés hacer mal, ¿sí? A la salud. Entonces yo no atendería a alguien que tiene heridas abiertas. Ahora, si la herida está cicatrizada, pero está cerrada, o sea, por ejemplo, las uñas con onicofagia y demás, en ese caso tendría muchísimo cuidado. Y en esa parte donde está lastimado, no le paso el torno ni nada. Si está lastimado y aparte tiene un pellejito levantado, trato de cortarlo lo más al ras sin lastimarla y sin abrirla de vuelta. Eso es lo que yo haría. ¿Escuchan ruidos de fondo? Mis gatos están corriendo para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Van y vienen. Bueno, las espero mañana a las 19, mañana viernes a las 19, o bueno, si esto lo ves mañana, hoy a las 19, o si ya lo viste, ya va a estar grabado el de mañana. No grabado, es en vivo, pero les va a quedar acá. Así que bueno, gracias por acompañarme hasta acá. La otra mano me la hago siempre sin filmarlo porque la verdad es que no puedo, o sea, bastante que les muestro esta toda así torcida. Esta, si lo intento, seguramente sale muy mal, así que prefiero no doblarme tanto, ya estoy bastante doblada de mostrarles esta. Así que bueno, las espero mañana a las 19 hora argentina, acá en vivo en mi canal. A todas, toditas, un besito enorme. Chau, chau. Ay, no. Bueno, chau de vuelta. No lo puedo apagar porque me quedó el gancho